mente del troll. Como niños vamos a la escuela y aprendemos. Por lo general, ese tipo de cosas que hacemos son en sociedad. La interacción social es fundamental para el desarrollo de un niño durante su etapa de adquisición del lenguaje. Un niño que tiene entre 5 y 8 años de edad está aprendiendo a formar la manera en la que su cerebro aprende. Es el momento en el que aprendemos a escribir, es el momento en el que consolidamos la lectura, es el momento en el que nuestro cerebro se hace una idea de cómo va a absorber el mundo en el que vive. ¿Cuándo no estamos obligados a pasar 6, 8 horas estudiando? Los niños queremos jugar. Y por supuesto comenzamos con una interacción más imaginativa y social. Interactuamos con nuestros juguetes, nuestros muñecos y alguno que otro amigo. Vamos al parque, jugamos fútbol, hacemos algunos deportes, hay riñas y hay risas. Pero en toda vida de todo niño llega el oscuro momento en el que el chamaco descubre que puede encerrarse en un cuarto y tener el mismo tipo de interacción que antes tenía de manera creativa o social, solo, en las penumbras, con un pequeño aparatito electrónico en su mano, jugando mundos de fantasía desde una consola. Desde que existen los videojuegos, los adultos han hecho una guerra contra las consolas de juegos. Sal, ve al sol, diviértete, ve con tus amigos, socializa. No, mamá, quiero saber qué pasa con el personaje más importante de todos los tiempos. Luigi. Es broma. Por supuesto no es Luigi. Los niños aprenden que una consola de videojuegos representa la misma imaginación y la misma interacción que salir con los amigos, pero sin las riñas, sin los problemas y donde uno siempre, mientras tenga el control uno en la mano, es rey. Yo solía hacer todo tipo de narrativas e historias con mis G.I. Joes. Había incluso líneas de trama sexual, pero eventualmente los videojuegos vinieron a reemplazar mi imaginación y me convirtieron en una máquina de poca creatividad. O al menos eso es lo que mis padres pensaban. Pero esa no es la realidad. El día de hoy tengo conmigo a múltiples mentes afectadas por los videojuegos. El día de hoy 3 personas vamos a estarles platicando nuestra experiencia con los videojuegos y no, a ninguno se nos pudrió la cabeza, ninguno se convirtió en un asesino serial. Algunos de nosotros seguramente tenemos muñecos extraños en nuestras casas o nos gustan, tenemos ciertas peculiaridades en nuestros gustos que definitivamente están afectados por los videojuegos. Pero todas esas mentiras que nos dijeron de que los videojuegos iban a pudrir nuestras mentes y a convertirnos en pequeños diablillos antisociales no son totalmente ciertas. Ahora sí soy una persona antisocial, pero mis 2 invitados del día de hoy no lo son. Tengo conmigo a 2 videojugadores, coleccionistas, amantes de los videojuegos, que les podrán decir que todos en esta mesa estamos a favor de jugar, porque amamos las consolas, amamos los juegos, amamos la colección y el gusto que implican, y porque ahora somos adultos y por fin, después de décadas enteras, tenemos el dinero que estos gustos implican. Denle la bienvenida, por favor, a... Tiene nombre de futbolista, Jesús Valderrama. Gracias, Sergio. Un placer estar aquí contigo. Y con un nombre mucho menos brasileño, tenemos a Fernando Domínguez. ¿Qué onda, Sergio? Fer, Jesús, ¿ustedes tienen algo en contra de los videojuegos? Para nada.
Que no jueguen hay suficiente videojuegos. dinero para comprar más. Ese es el único Por punto en contra, supuesto. ¿no? O sea, ¿por qué no soy millonario y puedo comprarme todas las tarugadas que quiero y finalmente jugarlas? Tiempo. Porque el tiempo para trabajar es tiempo que no pasamos jugando. Justo nos quejábamos de eso hace unos minutos, fuera de los micrófonos. Jesus me decía, ¿por qué no juegas en las noches, en la madrugada? ¿Por qué dormir? Y bueno, ahí es cuando la mentalidad del gamer comienza a preocupar a las sociedades. Quiero primero que me platiquen desde cuándo juegan. La primera vez que sostuve un control y empecé a jugar fue como a los 3 años. No. Wow. Sí, tuve la fortuna de... Mi mamá me llevó de vacaciones a Cancún, donde tengo familiares que afortunadamente tuvieron chance de tener un NES desde sus primeros años. ¿Un NES? No, un NES. Un NES, un Nintendo Entertainment System. Ok. Ese fue tu primer contacto. Ese con fue un mi primer NES. contacto. Okay. ¿Y el juego? Super Mario Bros. 1. Super Mario Bros. 1. Super Mario Brothers. Tengo muy pocas memorias de eso. Claro que fue bastante agradable. Ese fue como mi primer contacto, pero ya más conscientemente probablemente fue alrededor de los 7 años. Justamente tuve como un reencuentro con esa misma consola, ese mismo juego, con ese mismo entorno, pero ahora ya aquí en Guadalajara. Fer. Fíjate, está chistoso. Yo hasta la fecha no sé cuál fue, o sea, cómo se llama mi primer videojuego, pero recuerdo muy vívidamente el momento, ¿no? Descríbelo y a lo mejor aquí sabemos Mis padres, cuál es, tal ¿no? vez. Okay. Mis papás pues trabajaban, ¿no? Los dos. Entonces nos dejaban encargado en casa de mi abuelo, por parte de mi mamá. Una prima tenía un Atari, y ese fue mi primer acercamiento a los videojuegos. Me acuerdo, pues, el control perfectamente, el stick con un solo botón. Y era un juego de carreras. Seguramente debe estar fácil encontrarlo. No creo que haya demasiados. Te sorprendería. Pero fue mi primer acercamiento y me voló la cabeza desde que lo empecé a ver, lo conectó a la tele. Y ver este carrito, cómo interactúas tú pues con el juego, me gustó mucho y desde entonces. Yo creo que tendría unos 6 años, 7 años, tal vez. Creo que eso fue lo que nos jodió a todos. El momento en el que dijimos, si agarro esta cosa, mis movimientos se reflejan en la pantalla electrónica y yo decido el destino de este monito, carrito. Ese fue el momento, creo que donde todos nos cagamos, ¿no? Donde para mí eso fue lo más choqueante, mind-blowing de jugar un videojuego. Hay una respuesta inmediata a mi impulso y depende de mí si cae o vive. En ese momento yo ya estuve enviciado, ¿no? Yo no fui tan precoz como Jesus, definitivamente. Gracias. Desafortunadamente tuve que jugar hasta mucho más tarde en mi vida. Creo que tendría 7, 8 años, ¿no? A lo mejor. Y para mí fue como... Ni siquiera era mi consola, ¿no? Siempre es esta aproximación con un familiar, ¿no? Sí. O sea... hay un primito, hay un vecino. Para mí fue un vecino. Esto ya lo platiqué en un video de YouTube. Pero para mí fue un vecino que pues, su papá era un papá ausente que iba a Estados Unidos. Y eso está bien padre para mí, porque les traía regalitos electrónicos de Estados Unidos, ¿no? Entonces este señor siempre iba a Estados Unidos y para resarcir sus ausencias paternales les traía videojuegos a sus niños. Les regaló un Super Nintendo. Ya estamos hablando de pues unos añitos después. Y para mí, o sea, pues el Betito, el niño, que no éramos grandes amigos, la neta, pero andábamos ahí de cuatazos, me invitó. Y me dijo, oye, pues a ver, cala Super Mario. No mames, o sea, para mí fue como... Esto es real, o sea, tu papá te quiere mucho, ¿no? O sea, yo que iba a saber que su papá ya estaba divorciando. No, no es cierto, no sé. Pero definitivamente para mí fue un shock y no hubo vuelta atrás. Ahora, lo doloroso para mí, ahorita me platicaron ustedes, fue que después de esa primera dosis de droga, no pude satisfacer inmediatamente mi necesidad porque yo no tenía una consola en casa, ¿no? Entonces fue probar inhalar ese rush de bits, de 16 bits en mi caso, e inmediatamente después irme cold turkey a mi casa a decir, yo no tengo videojuegos, ¿ahora qué hago, no? Y empiezas a buscar la satisfacción inmediata comprando consolitas Tiger de Tetris o yo conseguí un Atari usado. Y pues para mí fue un shock porque había jugado Super Mario World
Y de repente regresé a jugar Pac-Man en Atari, que ni siquiera se ve circular el pobre Pac-Man, parece que tiene encefalitis. Y bueno, está todo deforme. Las píldoras son como cuadradas o son... no sé, es muy rara el puerto de Atari, ¿no? Y para mí fue como, o sea, como, bueno, ¿dónde consigo otra vez mi dosis de cocaína, no? O sea, ¿cómo regreso a eso? Sí, yo me identifico mucho con ese sentir porque a pesar de que sí tuve mi primer acercamiento a los 3 años, pues realmente fue en casa de unos primos. Uh-huh. Acá el tema fue que mi tío era agente aduanal y tenía la facilidad de comprar ese tipo de artículos electrónicos, pues... baratos y en cuanto entraban al país y lo mismo, o sea, a pesar de que estos primos posteriormente se mudaron a Guadalajara y ahí fue cuando ya pues misteriosamente pasaba todos mis fines de semana en casa de mis primos. Claro, ahora sí los quiero. Sí, si pones 2 y 2 juntos, pues ya. Oye, también lo que platicas de las gráficas, Sergio, de que viste un Super Nintendo y después regresaste a agarrar un Atari, es de que me pasó exactamente igual, en donde pues yo veía un Atari y un NES y es como que, pues sí está padre, juego. Son la misma cosa, distinta marca. Ajá, no. Pero fue hasta que vi el Super Nintendo en acción, esos gráficos, los 16 bits, los colores, que fue donde dije a mis papás, yo necesito esta consola, ¿no? Así como que yo creo que los enfadé tanto de necesito esta consola porque no podía pensar en nada más. Mismo caso, O sea, yo después de esa dosis con mis vecinitos, yo regresé a decirle a mis papás, bueno, yo no sé qué vamos a hacer, o sea, pero yo necesito un Super Nintendo y se acabó, ¿no? O sea, esto va a tener que ser parte de nuestras vidas, les guste o no. Sea Santa Claus, los Reyes, el niñito de lo que sea, pero esto tiene que venir. Además, nosotros de alguna manera vivimos en una época dorada, porque ¿se acuerdan lo bello que era abrir una consola y que incluyera un juego? Ahora, eso ya lo hace PlayStation 8 años después de que la consola salió a la venta. Es como, ahora sí te incluimos 4 juegos. Pues no, pero esta magia de tener un juego junto con tu consola para mí era como, no necesito más. O sea, vamos a invertir en la cosa y la cosa me va a dar todo el placer que necesito, sí, claro, ¿no? Y para mí, Super Mario fue mi primer juego. Pero como no hubo esta satisfacción inmediata y luego me compré mi Atari puteado, que desde mi perspectiva, yo sí lo disfrutaba, ¿no? Jugaba mucho Pac-Man, ¿cuál era donde brincabas en las lianas que te comían cocodrilos? Pitfall. Jugaba Pitfall, me acuerdo mucho. Y sí disfruté mi Atari, que además me vendieron súper barato y como con 50 cartuchos, todos madreados, pero 50 cartuchos, ¿no? Servían 3, pero bueno, no importa. Pero mi siguiente paso para mí fue PC. Fue muy chistoso. ¿A poco? Okay. Mi padre trabajaba en aquel entonces para la UDG y Zencar era la compañía que trabajaba junto con la UDG. Fue el primer proveedor de internet en Guadalajara. Y si eras empleado de la UDG, te daban facilidades para comprar una Compaq Presario con 16 megabytes de... Bueno, yo también tuve esa. Esa, todo Guadalajara. 2001. Como, sí, esto fue poquito antes, pero a lo mejor. Pero tuve mi Compaq Presario y otra cosa que era maravillosa. Doom era gratis. El primer disco de Doom venía gratis en una PC. Entonces era como, oh my god. Pero además, como era un bundle, me llegó Doom y me llegó King's Quest 6. Ok. Yo no tenía ni puta idea de qué era eso. Ahorita ya está porteado en un remake para PlayStation y cosas así. De hecho, está padre el remake. No sé si lo han jugado. Están agarrando mucho la tendencia de portear juegos, como recientemente Myst lo lanzaron para consolas. Reportearon Myst, sí, es cierto. Y un montón de juegos así. No me sorprendería que los primeros juegos de From Software. Pues todo Tim Schafer, ¿no? Que ya le hicieron sus remakes, claro, y todo eso, ¿no? Lo que era LucasArts en aquel entonces. LucasArts y Sierra eran mágicos. Bueno, me brinqué inmediatamente a PC y para mí fue como, ok, puedo vivir con esto. Pero, y que nos llamen console peasants aquí a todos.
Pero a mí la experiencia de la consola, de simplemente llegar, meter el cartuchito y estar en un mundo de gráficos hermosos sin hacer magia en DOS, sin darle... Porque antes era todo DOS. O sea, tenías que correr desde DOS estos juegos. Tenías que saber un poquito de programación básica para ejecutar un juego, ¿no? Entonces, para mí era como... No manches, es que la consola es mágica, es inmediata. Llegas, juegas... Plug and play casi. Plug and play, sí. Bueno, eventualmente conseguí mi Super Nintendo. El día de hoy estamos aquí para hablarles de nuestros primeros juegos, de nuestras primeras experiencias, no ese tipo de experiencias, las primeras experiencias con videojuegos. Y más o menos por nuestra edad, somos unos rucazos millennials. Casi todos rondamos los 35 años de edad en esta mesa. Ojalá. Ojalá los rondara, dice Jesus. Para nosotros fueron la tercera y la cuarta generación de consolas, más o menos lo que nos tocó en auge. Para que se ubiquen las personas que nos escuchan, estamos hablando de la generación Nintendo, Super Nintendo. Eso sería más o menos tercera y cuarta, a menos que yo esté equivocado, ¿no? Si estamos, ¿estamos bien? Sega Genesis. Sega, bueno, no lo voy a dejar fuera, pero no todo es Nintendo. Bueno, claro. Según AMLO, sí. Que por ahí también no terminé de decir mi parte de cómo fue que tuve mi primer acercamiento. Dale. Me pasó mucho así, muy parecido a lo que tú platicas, que a final de cuentas, por más que lo juegues tú en casa de tu amigo, de tu primo, de lo que sea, no lo tienes en casa. Claro. Después de haber jugado NES, en algún punto también con mi vecino de enfrente, llegué a jugar Sega Genesis. Sí, y fue todavía abrir más la mente hacia las nuevas experiencias. Pero sí, por ejemplo, para mí era... Esto es muy mío, pero en mi concepción infantil, Genesis era el que no tenía lo que yo quería. O sea, Genesis era como los jueguitos que no eran lo que mi mente infantil buscaba. Genesis does what Nintendo don't. Sí, pero en negativo, ¿no? Para mí no era edgy, para mí no era moderno, para mí no eran los gráficos y este chip más avanzado. Para mí era... Ni siquiera sabíamos. ¿Dónde está Donkey? ¿Y dónde está Mario? ¿Y dónde están mis franquicias? Pues, ¿dónde está lo que yo quiero consumir? F0, no sé, o sea... Pues yo pienso que depende de persona a persona, pero, por ejemplo, para mí haber jugado Sonic después de Mario, pues sí fue un fregadazo de sentir que es esta velocidad, porque me vuela el cabello cuando juego con Sonic. Y bueno, cortándole un poco el tema del Sega Genesis... seguía sin tener una consola en casa. Y para esa Navidad, no recuerdo qué año sería, probablemente fue como el año 1990 quizás, me regalaron un Atari 2600, igual que tú, como con, no sé, 30 juegos, no sé cuántos. Ya los encontramos en la basura, claro, ¿no? No, y ¿sabes qué es lo peor? O sea, lejos de uno sentirse como de, pero no es el NES o no es el Genesis... Lo recibes bastante bien. Era una curiosidad. Sí, claro, porque no deja de ser, bueno, este es un primer paso de ya tener una consola en casa. Esto igual lo puedo enchufar a la tele, aunque no sé si a ti te tocó, pero creo que tenías todavía que atornillar esa madre de la tele, ¿no? Era RF. El canal 3. Tenías que buscar el canal 3. O sea, yo sentía que me iba a electrocutar. Era como, no mames, tengo que atornillar esto a una tele, me voy a morir. Ajá, sí. Pero bueno. Oye, también tiene, yo creo que algo que ver con el rango de edad, ¿no? Genesis generalmente sí era más, teenager, ¿no? Ajá, algo más de teenager, más así como que, oye, tu consola Nintendo es moradita, así tiene... Sobre todo aquí en Occidente, como que lo marketean mucho de ese lado. Y el Genesis era, pues, la consola negra. Eres un joven, eres un teenager. No, y los controles enormes, o sea, sentía bastante más... enormes. Pero a mí me molestaba mucho, en mi mano infantil, me molestaba mucho la disposición de 3 botones de Genesis, que era más arcade, obviamente. Ajá. Pero no me hacía sentir cómodo, o sea... Para mí, esta configuración de dedo gordo más tradicional era mucho más amena a mi mano de niño que agarrar así como fresón el control. Que de nuevo, o sea, también eso contribuye al hecho de que Sega quiere como que romperla. Quiso romperla en el sentido de ser como edgy, tirarle más como que adolescentes, adultos. Fer nos dijo que él que le prendiera la palanca del Atari. Ser esa consola que supieran bien que nosotros no somos Mario. Sí, claro, es como algo más atrevido, ¿no? Más, esto es como lo que sigue. No, pues falta ver juegos como Splatterhouse, por ejemplo. Sí. No, sí te dejaban claramente... Es más, no me voy a ir tan lejos. Altered Beast, que era el juego que venía bondleado
con el Sega Genesis, te dejaba saber de inmediato que nosotros no nos andamos con cositas. Es también un poquito lo que dice Sergio, ¿no? Eso es como que, pues el Genesis está padre, pero no es lo que yo quiero, ¿no? Realmente yo de 7, 8 años realmente no es lo que estoy buscando. Y también ligando un poquito con lo que decía Sergio de que se agradece que incluyan juegos. Yo recuerdo cuando fuimos a comprar el Super Nintendo. Genesis no incluía, ¿o sí? Sí, incluía ¿Qué Alter incluía? Beast. ¿Alter Beast? Okay. Porque tardó en llegar Sonic. No me acuerdo si posteriormente también Golden Axe lo estaban incluyendo, pero el primer batch de Sega Genesis traía Alter Beast. Rise from your grave. Pero algo que yo creo que los padres de la época también agradecían es cuando fuimos a comprar el Super Nintendo, el vendedor trató como de empujar a mi papá a comprar un Genesis con el Sega CD, porque discos compactos era lo nuevo, a nadie le importaba un pepino esa madre. Pero pues viéndolo de la parte del costo, porque el Super Nintendo era un paquetazo que traía Super Mario World y traía 2 controles. Claro, ¿no? Para mí, para mi hermano, es como mis papás era de ya no tengo que comprar nada más, compro esto y ya se. Y los dos morritos me van a dejar en paz 3 meses, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, aunque el segundo control esté desconectado la mayor parte del tiempo, van a estar en paz, ¿no? Claro. El día de hoy, nuestro tema el día de hoy son nuestros primeros juegos. Le pedí a los 2 chicos muy guapos invitados que tenemos aquí en la mesa que buscaran en el fondo de su corazón cuáles fueron los 2 juegos de esta 4ª generación. No vamos a ir más atrás porque sería una temporada eterna. Y el día de hoy les vamos a platicar cuáles fueron esos 2 juegos de esta 4ª generación. Ojo, hablamos de 4ª generación, no de una consola en específico, ¿sí? Porque a lo mejor algunos de nosotros preferimos Team Sega, algunos otros somos Team Nintendo, a lo mejor hay un loquillo que sea TurboGrafx, no sabemos, ¿no? Ahorita lo vamos a descubrir. Algún hipster por ahí, ajá, que le gusten los cartuchitos planos y toda esta emoción, pero el día de hoy les vamos a compartir nuestros primeros 2 juegos de la 4ª generación que de alguna manera no fueron los primeros que jugamos, fueron a lo mejor los primeros que nos marcaron y nos convirtieron en los adultos poco funcionales que tuvieron la suerte de encontrar parejas que sí se casaron con ellos, pero que pues somos adultos que hasta la fecha tenemos más de 35 años de edad y seguimos jugando y seguimos invirtiendo inútilmente nuestro dinero en aparatitos y consolas y cartuchos y discos y lo amamos. No hay apología en esto. Estamos felices con el tipo de adultos que somos, pero queremos rastrear este punto inicial en el que nos convertimos en esto. Y después de esta pequeña pausa, les vamos a decir cuál es de cada quien nuestro primer juego que nos mamó, amamos, necesitamos y nos marcó para siempre. Bajo el puente del troll. Si estuvieron atentos al canal de YouTube de Bajo el Puente del Troll y vieron los videitos que estuve subiendo donde yo jugaba algunos videojuegos, sabrán cuál fue el primer videojuego que me marcó de por vida. Si no, pues bueno, se los vamos a decir aquí el día de hoy. Para mí fue Super Mario World. No hubo más, no hubo otra cosa. Era el cartucho que venía en la consola. Fue lo primero que... Fue mi dosis de cocaína en casa de Betito. Fue lo primero que jugué. 96 lustrosos, brillantes, hermosos y no pixelados porque teníamos televisiones CRT que tenían rayitas. Ustedes no saben qué es eso, pero bueno, veíamos las cosas diferentes. En aquel entonces Mario no era un grupo de cuadraditos. Mario era una figura definida, brillante, redondeada, hermosa, que golpeaba horriblemente a Yoshi en la cabeza para que sacara la lengua, y fue una obsesión inmediata. Acabé cada uno de esos 96 niveles con todas sus salidas para obtener el famoso 96 estrella, de cuando terminas todos los niveles, todas las salidas secretas, tienes todos los Yoshis de colores, haces absolutamente todo lo que puedes hacer. Y en aquel entonces, cuando un jodido cartucho de Super Nintendo costaba $60, que es lo que siguen costando los juegos todavía, pero tú no tenías $60 y tus papás no te los iban a dar, entonces tenías que recomenzar.
y volvías a jugar Super Mario World y volvías a hacer todo y te aprendías nuevos trucos y descubrías cómo hacer 99 vidas y después era una obsesión. Yo a mis 7, 8 años era más un speedrunner de lo que he sido en toda mi vida adulta porque aprendí a jugar el juego una y otra vez. Pero para mí había algo más. Mi familia comenzó a involucrarse. De repente mi hermana estaba jugando Super Mario World y luego mi madre tenía el control en las manos y gritaba cada vez que Mario caía lentamente mientras ella presionaba B y con su capita flotaba hacia una perdición inevitable. Pero no había nada más que hacer. Y en algún momento toda la familia estaba en torno a la televisión. Todos querían jugar, todos querían pasar y todos querían formar parte de la misma experiencia. Para mí jugar videojuegos, a pesar de que fui un niño moderadamente solitario, no fue una experiencia antisocial. Super Mario me enseñó que no solo puedes tener un control 1 y un control 2. El control 1 era de todos. Vida y vida, mundo y mundo era la regla de casa. Quien pasa un mundo, pasa el control. Y quien pierde una vida, pasa el control y todo mundo juega. Aún así, el control pasaba más tiempo en mis manos que en las manos de casi nadie más. Pero ese fue mi juego. Ustedes ya lo escucharon, ahora quieren escuchar lo que el resto de los invitados tienen que decir. Quien quiera de los dos, primera experiencia, primer gran juego, primera sensación, primer orgasmo de consola. No, bueno, no, eso no, porque eso vino después, ya más o menos en generación PlayStation. Bueno. Pues mira, así rapidito antes de pasarme a cuarta generación, mi primer acercamiento fue claramente con la generación anterior, con la NES, ¿no? Del NES. Super Mario Bros. 1. Híjole, pero creo que uno de los juegos que más me obligaron justamente a rejugarlo, porque recordemos que en su momento, actualmente podemos decir que tenemos el lujo de tener múltiples cartuchos, discos, media de nuestras consolas favoritas, viejas sobre y nuevas. todo ustedes, quiero puntualizar, quiero puntualizar aquí una cosa que es muy importante y lo discutiremos en un episodio a posteriori, pero yo soy más bien como team emulación descarga, porque soy una persona práctica, mi casa es pequeña, no me gusta invertir demasiado dinero en el objeto físico, pero estos muchachones que tengo aquí enfrente creo que están un poquito obsesionados con el medio físico. Si tuvieran que estimar, nada más quiero quemarlos públicamente. Si tuvieran que estimar cuántas copias sumadas de todas las consolas de videojuegos hay en sus respectivas casas, copias físicas, ¿qué número sería el que me dirían? Mira, de hecho, yo no te tengo que... Fer trae su lista. Carlos tiene... Yo tengo mi base de datos actualizada. Yo también cargo con la mía, pero no la tengo actualizada. ¡Qué bárbaros! Y mi mujer me está viendo con ojos de cuchillo, pero son... Me vas a comprar algo, ¿verdad? Sí, 722 videojuegos los que conforman. 722 entre discos, cartuchos, todos los formatos. Cartucho, exactamente. Sí, todas consolas, así es. 722 videojuegos en casa. Así es. En un estado bastante pasable y respetable. Nada está así como deplorable. No, todo está en buen estado. No completo, obviamente es difícil, sobre todo épocas en donde la caja de cartón, ya el tiempo juega un papel ahí muy importante, pero en buen estado. Yo diría que sí. No vamos a traducir eso en pesos por el bien del matrimonio de Fer. Jesus, ¿tú cómo estás? Mira, estoy viendo mi lista, no está actualizada, pero ni por asomo. Tengo 451 títulos, pero yo creo que se anda casi doblando la cantidad. O sea, debe andar como por los 700 más o menos. Dice Fer que Jesus te la dobla. Vamos a ver. Pues no, yo creo que mi número está muy por debajo de eso. En cuanto a medio físico, debo de tener quizá menos de 50 títulos en casa, ¿no? O sea, porque yo sí soy una persona, de nuevo, que ama la practicidad de la emulación y de las descargas. Pero esto es nada más para darles un poquito de credibilidad y abolengo a estos muchachones que son los verdaderos expertos, los verdaderos coleccionistas. Y Jesus estaba también contándonos, sobre su primer videojuego, pero de NES primero. Sí, el primero, Super Mario Bros. Pero tengo como muy, muy claro que la parte importante. En su momento, pues no teníamos la posibilidad de tener múltiples cartuchos. Yo creo que si bien nos iba, teníamos simultáneamente
2, 3, 4, como mucho. Y no me dejarán mentir ustedes, existía mucho la práctica de estarlos cambiando en el tianguis. Claro, sí. Estar cambiando los cartuchos. Pues una vez que los terminábamos, O pues también era- en la escuela, ¿no? Prestarlo de... claro, compañero, A oye, mí te no me presto, gustaba mano. prestar. No me gustaba prestar Era la porque... única forma de O sea, jugar era algo la única nuevo. forma de jugar mucho, pero yo más bien era chico cambiar en lugares. O sea, era de... Este ya lo acabé y no me gustó tanto para quedármelo. Voy a ir a cambiarlo a Blockbuster o cualquier cosa ahí madreada. Al videocentro. Al videocentro. No, pues videocentro no tenía videojuegos, ¿no? Sí, pero estaban carísimos. Me acuerdo que para Yo llegué a rentar un rentar. videojuego sí era... Sí, pero no a comprar, ¿no? Ah, En sí, un no a videocentro. comprar. A Pero rentar, sí. había era mucho antes de que existiera, obviamente creo que Game Planet, pero había una tienda de videojuegos en Gran Plaza antes de que fuera. Game Express. Game era el- Express, era eso era. el- Game Express. tienes Según toda yo la es la razón. misma empresa. Sí, que es la Game misma Express. fregadera. Eran dos hermanos y uno se separaron, pues. Uno era Game Express y ya se separaron, hizo Game Planet y al final de cuentas terminó comprándole su parte. Es algo la que misma sea. madre, ¿no? Ajá. Pero yo ahí cambiaba muchos cartuchos y para mí era una manera de evolucionar, ¿no? Para mí era como, no me voy a quedar el mismo juego siempre, a menos que sea un juego en mi corazón, ¿no? Que amé y me mamó y lo voy a jugar siempre. Pero como dices, no había otra manera, ¿no? O sea, tenías que ir evolucionando y tenías que ir cambiando porque no podías tú como niño hacerte de un cartucho nuevo, nunca. Además estaba la cuestión de la disponibilidad internacional. O sea, ahorita un juego sale y sale con semanas o días de diferencia en todo el mundo, Claro. ¿no? En aquel entonces era como, ¿vas a ir al gabacho? No, entonces no hay copias ahorita en todo México de Super Mario Bros. 3. Lo siento, ¿no? O sea, y a ver qué haces y a ver dónde la consigues. Eran más escasos que los PlayStation 5. Ese familiar que iba al gabacho siempre era algo nuevo, ¿no? Porque, Yo no pues, la tenía uno, información, carajo. O sea, yo no Eras tenía un una familiar buena. de gabacho, entonces... Pero sí, cuando te traía algo que Y era, nunca era habías inevitable visto, de que te traigo para la próxima Claro. que venga, ¿no? Pues tráeme un Sega. Ándale, Que, no, que muy fácil lo decía uno, ¿no? y aparte la información, ¿no? Realmente eran revistas y realmente no estaban sí. tan disponibles como qué es lo nuevo que va a salir, que acaba de salir. Es como si un familiar te traía lo que fuera del gabacho, era como que nunca lo había visto. Era ¿qué el es salvaje esto? oeste. Claro. Vaya, no había manera. En términos de comunicación y de uno realmente poder revisar un catálogo, eso era impensable. Actualmente, pues es muy fácil saber qué hay actualmente a disposición para poder jugar, comprar o. Una googleadita y ya estás. Exacto. Sí. Sí, fácil. Antes sí, literalmente era lo que hubiera. Claro. O cuando vas a cambiar al tianguis es la portada que más te llamara la atención, ¿no? Es como No, realmente... y que también estaba la otra parte. En el tianguis te encontrabas ahí luego los juegos apócrifos, los... Ay, para mí eso fue el apogeo. O sea, los Dragon Ball Z La- chinos. eso era yo tuve justamente lo que quería cartuchos llegar. piratas de Super Nintendo de Dragon Ball. Se veían del huevo. O sea, de repente se veían como todo rosa con verde y los colores se veían horribles. Pero costaban Sí, una claro. quinta parte de un cartucho original y estabas jugando con el Cocoon. Entonces, pues, ¿cuál era el problema? El primer juego de Dragon Ball sí llegó aquí a América, pero lo modificaron. Se llama Dragon Power. No era Dragon Ball. El Cocoon no es el Cocoon, es un... Creo que El le quitaron Cocoon. le quitaron los pelos parados Ah. y le quitaron la música, que es lo De que... NES, ¿no? ¿No era Sí, de NES. ya. Jesus, oficialmente, ¿cuál es tu primer juego? Mi primer juego... bueno, El oficial, el que tienes preparado para esta ocasión, el que dices, bueno, este juego me marcó, me cambió, por esto juego, por esto soy esta persona que soy. Yo pensaría que el juego que más me marcó fue Mega Man 2 de NES. Y justamente cae mucho en esta parte de que lo juegas repetidamente hasta que te haces bueno en ello. Porque es la única manera. O sea, Mega Man Exacto. 2, si no te aprendes cada jodido patrón, no estás haciendo las cosas bien. O sea, Por es una supuesto. cuestión memorística, reacción de dedos, juegas automatizado. Mega Man 2 era el que tenía el truco de que si alguien agarraba el control 2, no te podías morir cayéndote. No, creo que no. Hasta donde yo recuerdo. Y Quizás sea 8, no, pero y si no lo sé, pues entonces no soy tan buen fan Alguien como me creía. va a decir, porque eso es algo que hacíamos en mi primaria. Alguien agarraba el control 2, creo que presionabas A o B. Y era un Mega Man, era NES, donde si caías a un vacío, rebotabas. Si alguien estaba presionando el control 2. Pero necesitabas un vato loco ahí presionando todo el rato. Entonces, bueno, no me acuerdo cuál era. Puede ser 8, pero bueno. Tal vez. No, y además también el factor de que tiene una rejugabilidad bastante alta el juego.
Porque hay niveles en los que puedes volver a jugarlos tomando diferentes decisiones. Hay ítems que tienes que sacrificar en ocasiones para avanzar. Tomar diferentes caminos. Y bueno, al final el tema es... Tienes que seguirlo jugando porque no hay cabida para decir si no me gustó, si no pude terminarlo, si no pude avanzar, aquí tengo otros 400 juegos de los cuales puedo tomar para jugar. No, o sea, es lo que había. Es lo que había. Todo el verano, o todas las vacaciones, o todo el año. Navidad, ¿no? sí, si acaso cuando se volvió un poquito más accesible el Super Nintendo, tendrías 2 juegos al año, ¿no? O sea, así como 2, 3 y puta, si tenías mucho privilegio. Yo de nuevo cambiaba mucho, pero llegó un punto donde ya tenía mi selección y ya no cambiaba nada. Era como, tengo mi Mario, mis Donkeys, mi Castlevania, y ya no tengo que cambiar, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi siguiente juego? ¿De dónde lo voy a sacar, no? Y si no era un regalo de cumpleaños, si no era una Navidad, si no era algo especial, era como, bueno, necesito más dosis, ¿no? Necesito lo nuevo. Habíamos dicho que esto iba a ser 4ª generación, pero el juego de Jesus es de 3ª. Sí, y ya haciendo el brinco a 4ª generación, Super Mario World fue el también, primero sí. fue el primero con... Creo que es lo más común que la mayoría empezáramos. Además que no sé si recuerdan que lo publicitaban mucho en televisión, el Super Nintendo y Super Mario World en los comerciales durante... El Gus Rodríguez. Sí, no, y también me acuerdo que en Televisa, en Canal 5, por ahí en el bloque de la tarde-noche, cuando eran las caricaturas vespertinas, también... Porque salió con su serie animada, ¿no? O sea, Super Mario World casi inmediatamente brincó a una serie de televisión que estaba más bien inspirada como en los mundos de NES, ¿no? O sea, más Mario 3, pero salió justo después de Super Mario World, si más o menos recuerdo bien. No recuerdo. Entonces, era muy chistoso cómo te querían vender que este mundo era como un He-Man. O sea, era algo que veías animado porque luego querías formar parte del jugando con ello, ¿no? Sí. Y... a mí me extrañaba mucho porque como yo nunca tuve un NES, veía la caricatura y decía, pues esto no me cuadra, ¿no? O sea, ¿por qué este dragón está escupiendo huevos mientras Mario se mete en una bota? No entiendo nada, ¿no? O sea, y ya fue hasta mucho después. Nunca tuve un NES en mi infancia. Como brinqué directamente a Super Nintendo, yo ya no quería volver para atrás. Y de Super Nintendo me cambié de bando, lo siento. Abandoné NES y me fui a PlayStation. Y me quedé en PlayStation porque dije, estos vatos... Ahora sí, ya soy un adolescente edgy. Quiero jugar Metal Gear y no quiero volver nunca más atrás, ¿no? Entonces, Nintendo cuando empezó a sacar las siguientes consolas se volvió más una cuestión que yo veía como infantil, ¿no? O sea, decía, ay, Nintendo 64... No, Super Nintendo es lo chido, ¿no? Oye, pero es el doble de... No, me vale, ¿no? 64, 32, es lo mismo. Acá están los juegos chidos. Ay, pero te perdiste el mejor Castlevania jamás hecho. Castlevania 64. Ay, es horrible. Es broma. Es horrible. ¿Viste el episodio de AVGN donde juega esa madre? No, es súper frustrante. Lo de las bombas y todo es muy divertido. Jesus entonces pone en el marcador su primer juego como... Bueno, dijo Mega Man y Super Mario World. ¿Qué fue de Super Mario World? No solo, obviamente, pues fue el shock de ser el primero, ¿no? Pero ¿qué fue en Super Mario World aquello que te envició? Que no lo abandonaste, que no tiraste el control, que no dijiste en ese momento, bueno, vamos a dejarlo de lado y vamos a seguir jugando a la pelota. ¿Qué fue? En 2 palabras, era Mario. Era Mario. Diseño de niveles, una música increíble, unos colores fabulosos, una jugabilidad y una respuesta inmediata de los controles. Morados, sí, en Occidente, pero muy bonitos. A mí me gusta mucho mi encanta. consola moradita. Sí, de repente sí veo la versión europea y digo, sí está chula. Pero esa nostalgia infantil... El sonido del power, ¿no les pasa a ustedes? El sonido del botón del power. La tronada del botón del power para mí era como... se está prendiendo mi bebé, pues. O sea, ahí estoy, ¿no? Nunca fui fan de los periféricos de Super Nintendo. Eso sí. O sea, el scope. La bazooka y todas estas... El mouse. Sí, todas estas cosas a mí sí se me hacía una parafernalia muy basura. Pero mientras tuviera mis 2 controlitos...
Y conforme fue avanzando la tecnología, porque fueron cambiando los chips, ¿no? De Super Nintendo, los juegos tenían más memoria interna. Tenían integrados chips que ya te permitían hacer un poquito de gráficos más complejos. Killer Instinct, ¿no? Yoshi's Island. Yoshi's Island. Donkey Kong Country, Star Fox. Donkey Kong Country, bueno, ahorita hablamos de Donkey Kong, pero Donkey Kong Country para mí era bello. La música, los gráficos, la jugabilidad. Para mí era Mario... En esteroides. En esteroides, ¿no? O sea, Mario con estos gráficos prerendereados de fondo de Rare que eran muy bonitos. La música que tenía una profundidad que Mario no tenía. A lo mejor no era una mejor composición, pero se veía más profundo, ¿no? Que Mario. Y esta nueva jugabilidad de a dos que Mario nunca tuvo, que era tú y tu compa van en el mismo nivel. Y si tú te mueres, tu compa en ese momento toma el control, ¿no? Porque uno era Diddy y el otro era Donkey. Y estaban los dos ahí vivos, ¿no? Y este rollo alternado de Mario, que era como, bueno, juega uno y luego juega el otro y es de a dos. ¡No, Mario! O sea, eso no es lo que quieran, ¿no? Donkey, en un momento hablaremos de Donkey. Aparte hermoso. Bueno, vamos a hablar más a fondo de Donkey. Vamos a hablar más a fondo de Donkey, pero precioso, ¿no? Mira, Esos niveles donde tener la transición de que empezaba a llover, que a la mitad del nivel como que empezaban a ver, o el ocaso, ¿no? Que veías el ocaso. Ajá, cómo se quitaba la lluvia conforme llegabas a la meta, goal, ¿no? Al gol, ajá, sí. Uh-huh. Y bueno... pues creo que nadie resultó furro en esta mesa. Pero ustedes no se sentían muy extraños cuando aparecía Candy Kong como en traje de baño. Y era como, ¿por qué hay una changa en traje de baño promocionándome cosas que puedo comprar? No sé, era muy extraño. Cosquillas allá. Y además estaba, o sea, tenía como los labios así como sensuales. Sí. Era muy raro. Y yo, pues obviamente era un monito ahí, todo X. Pero para mí era como, qué extraño que me vendan esto, ¿no? O sea... No, y nunca, y de nuevo, creo que nadie resultó furro en esta mesa. No, que nótese desde cuando ya sexualizaban muchísimo. Ese es exactamente mi punto, ¿no? Como Rare, pues finalmente era una compañía inglesa, corrida por adultos que tenían una enseñanza europea totalmente distinta a los japoneses. Esta onda de medio furra de la mona ahí, a mí se me hace muy chistosa, pero para ellos debe haber sido muy divertido, ¿no? Como creadores y animadores. Bueno. Sí. Fer, ¿cuál es tu primer juego? O ese primer juego del que quieres hablar. Yo primero quiero hacer una pequeña intervención. A ver, creo que podemos estar en el consenso de que nuestro primer juego de Super NES fue Super Mario World. Pero a lo mejor tu primer juego cuarta generación o no va a ser de Super Nintendo, o a lo mejor no fue Super Mario World. Cuando yo les digo su primer juego, me refiero a el primero que sea significativo, no el primero que jugaron, ¿no? Tiny Toon Adventure de NES. Me acuerdo que me gustaba mucho. Porque era la caricatura, como bien mencionamos, era la caricatura y aparte tenías el videojuego, que es un buen videojuego, ¿no? Porque tienes diferentes personajes, cada uno con diferentes habilidades para diferentes partes del nivel o diferentes niveles. Era como el X-Men, pero con Tiny Toons. Peluso era mi favorito. Peluso, tenías el conejo, Buster, que saltaba altísimo. Además, estábamos totalmente influenciados por Pepsi. Claro. Que sacó toda una parafernalia, publicidad de pepsilindros que cambiaban de color. Los de Tiny Toons eran de Sabritas. Tienes toda la razón. Era Sabritas, no era Pepsi. Sí, porque también los tazos, ¿no? Los tazos también. La primera generación fue Looney Tunes y posteriormente ya fueron los tazos de Tiny Toons. Es cierto, entonces, era Sabritas. Sí, creo que es mi primer juego que tengo memoria que sí me cambió. La jugada, ¿no? Es como que lo estoy viendo en la caricatura en la tarde y aparte puedo jugar en el NES. Ahorita que estás mencionando, por lo que veo también contigo fue más con tercera generación tu primer acercamiento. Hubo una etapa muy peculiar en la cual como que traslaparon NES y Super NES. Teníamos juegos como ya como de salida de generación. Uh-huh. Y entre ellos estaba Tiny Toons, estaba Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 3 creo que podemos todos coincidir en que probablemente es el mejor juego de la consola. De la consola. Super Mario Bros. 2 también tenía... No, a mí me encanta. Pero no es Super Mario, ¿no? O sea, porque era otra franquicia readaptada para Occidente. Nosotros no tuvimos los levels, ¿no? O sea, yo jugué los levels, que era el Mario 2 original, yo lo jugué en un cartucho chino, los levels. Yo lo jugué con Mario All Stars. O sea, que venía incluido el Mario All Stars. Venía una versión como con gráficos, digamos, remodelados. Sí. Pero para mí ese acercamiento fue... Los levels...
fue mi primer Dark Souls. O sea, fue la primera vez que yo sentí una dificultad agresiva contra el jugador. Porque los levels era súper difícil. Era un brinco de dificultad brutal de Mario Bros. 1, ¿no? Y la muestra está en que lo primero que te encuentras es un hongo que te mata. Exacto, el Ajá, le pegas, sale el hongo malvado. Está padre, Sí, lo tomabas y bye. Aquí no nos andamos con chingaderas. Aquí todo te va a matar hasta lo que te cura, carnal. Bueno, y los levels para mí fue un shock. Pero como yo ya estaba súper enviciado, mi cartucho de Mario All Stars, yo creo que, o sea, se raspó de tanto que lo metí, saqué de esa consola. Porque para mí fue el primer también multijuego que tuve. O sea, fue como... Tengo Mario Bros. 1 y 2 y 3. Y puedo jugarlos en esta misma consola cuando yo quiera. Y vienen bonus. Y yo nunca tuve la versión... Había una versión que traía Super Mario World. Y de hecho, algo que leí ayer, antes de hacer este programa, es que cambiaron el sprite de Luigi para la versión de Super Mario World de All Stars. Oh, sí. Lo hicieron. Ya no era un cambio de color. Un color swap simplemente de Mario. Ya era más grandecito, alto. más narizón, más redondito. Eso se me hizo muy interesante, ¿no? Entonces, para mí All Stars fue como... ¡Oh, está todo en uno! Y vale lo mismo que un solo juego. Sí. Y dame en todo, ¿no? Y esa pantalla de apertura, que era como un teatro... Claro. Se abría, estaban todos los personajes en silueta platicando entre ellos. Y de repente prendían la luz y se quedaban callados y te miraban así. Era fácil. Que esa presentación teatral también muy parecida a la Super Mario Bros. 3, ¿no? Que alguna vez leí que era un rollo de que te quería presentar como que era un escenario, ¿no? Sí, como que todo esto fue una actuación. Una actuación para todo ti, el juego como un kabuki, ¿no? Claro. Sí, eso era muy padre. Está padre que juegan con ese tipo de cosas, ¿no? Con el Super Mario Bros. Que 2, Nintendo siempre se lo ha permitido, siempre. Que era un sueño, ¿no? En Super Mario Bros. 2, ya que lo acababas, era como un sueño que tuvo Mario, por eso estaba como tan raro. Sí, bueno, y pues como lo veníamos mencionando, también Mario Bros. 2 no era un juego de Mario originalmente. Sí, ¿no? Doki Doki Panic de... Aquí lo retrabajaron para hacerlo un Mario aquí en América porque se dieron cuenta que el Mario Bros. Original, que aquí lo conocemos como Los Devils, era brutal para un niño, era dárselo y para un adulto no japonés, cabrón. O sea, por supuesto. Sí. Porque son otro rollo, ¿eh? Los japoneses jugando, ya sabemos que dice una frase en la internet: todo lo que tú haces bien, lo hace mejor un niño asiático, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener eso muy y también influyó en un montón de factores. Es muy raro cómo funciona de pronto la industria porque también pues se sabe que lo que a veces hacían aquí para lanzamientos occidentales, en América sobre todo, como había un mercado bastante grande de renta de videojuegos, se usaba que modificaran la dificultad de algunos para hacerlos justamente que no te lo acabaras en una sola renta. Exacto, por el rollo de la renta, ¿no? Que no lo renten y nunca lo compren, ¿no? O que lo tengan que rentar múltiples veces. Vamos a hacer este pinche juego críptico, impasable, Castlevania 2. O sea, que le cueste este chamaco, a los papás del chamaco le cueste más de una renta para que lo pueda acabar. Esa era la cuestión. Siempre hay dinero detrás de estas cuestiones. A los invitados del día de hoy les pedí que pensaran en 2 juegos. El día de hoy ya nos estuvieron platicando de quizá cuál fue su primer reencuentro, su primera cosa, su primer choque. También les pedí que pensaran en un videojuego que fuera como el favorito, el impacto de esta generación. Y en un momentito nos van a platicar cuál fue este juego que los impactó para siempre. Bajo el puente del troll. Ya nos empezamos a dar cuenta de que no vamos a avanzar muchísimo en esta charla, pero no se preocupen, estos muchachones invitados estarán toda la temporada conmigo, espero, si no me abandonan en algún momento. Y vamos a estar aquí dándoles muchas horas de plática geek y gamer. Y además ya estoy viendo un celo matrimonial en esta situación, donde las esposas quieren anexarse también a este programa y platicar sus experiencias personales. Y cómo no, le vamos a dedicar también un pequeño episodio a el casual gaming, a jugar. ¿Qué juegan los que no juegan? Esto me recuerda alguna vez cuando hablé de qué leen los que no leen. Pues esto va a ser un poquito parecido. ¿Qué juegan las personas que no son gamers, que juegan desde los 4 años de edad? Y la respuesta es Animal Crossing. No es cierto, esa no es la respuesta, pero bueno, probablemente sea una de las tantas. Sería la más común, la más Animal recurrente. Crossing, sí, quizá va a ser.
el día de hoy les prometimos que íbamos a hablar cada quien de 2 juegos y pues es momento a lo mejor de hablar de nuestro segundo juego. ¿Quién quiere comenzar en esta vez? ¿Quién quiere hablar de ese juego que no fue el primero, no fue uno de los primeros, pero que en esta 4ª generación los llevó a sentir cosquillas especiales, no sensuales, en partes ocultas de sus cuerpos? O también. O también. Pues ya podemos empezar y creo que es Échale, mi Fer. Creo que más que nada tú, Jesus, vas a comentar al respecto. Sergio, por la naturaleza del juego y el género, no creo que no te llaman la atención, pero no, Chrono Trigger es un juego de mis favoritos hasta la fecha. Me hace sentir ese cosquillo del que hablas. Hasta la fecha lo sigue logrando. Es un juego RPG. Desarrollado por Squaresoft, cuando antes era Squaresoft, ¿no? Antes de que se unieran con Enix. Y es algo chistoso que pasó que se juntaran porque no sé si saben, pero Enix y Squaresoft eran competencia en Japón, ¿no? Hacían RPG, Enix hacía Dragon Quest, Final Fantasy venía de Squaresoft. Entonces para este proyecto que se hayan juntado los dos, fue fue algo game changer, fue algo grande y fue algo que creo que no se veía muy recurrente, ¿no? Pero además eso no fue todo la amalgama. Hay un diseño de personaje muy importante en este juego. Es lo que lo llamó Square como el Dream Team, que tenías a Sakaguchi, creador de Final Fantasy, tenías a Yuji Horii, creador de Dragon Quest, y aparte diseño de personaje. Aquí redoble de tambores. Ajá, por favor. Akira Toriyama, ¿no? Akira Toriyama. Es el Cocoon rojo, ¿no? Es el Cocoon rojo, claro. Rojo. Y es como el diseño de Toriyama, pues tú sabes que es muy parecido, ¿no? Es como muy particular el diseño de personaje de Toriyama. Entonces, otra vez veías tu Dragon Ball y no sabías que tenías en Chrono Trigger, ¿no? Tenías esos mismos personajes, siendo que no eran los mismos. Eran como... Tenían el mismo estilo. Eran los mismos arquetipos, ¿no? Era como el morrito poderoso, pelos parados, la morrita, pelo azul, bueno, pelo de colores, los pequeños aventureros, o sea, era como... Y muy importante que el juego traducía muy bien como esa esencia de Akira Toriyama, como toda esa... personajes juguetones, claro, todo como... el humor. O sea, era totalmente... Bien podría haber existido en su momento un juego de Dragon Ball, sí, con las gráficas y el estilo de Chrono Trigger. Pero nos sobra decir que nunca tuvimos eso y siempre lo quisimos. Había un cartucho para Super Nintendo que era Dragon Ball GT, ¿no? Yo tuve... Bueno, a lo mejor fue apócrifo, para pirata. PlayStation era... GT ya fue PlayStation. Sí. Yo recuerdo haber jugado algo en Super Nintendo de Dragon Ball. Es que sí hay juegos de Super Famicom. Sí. Tan horrible. Bueno, a mí sí, no eran malones. Hay unos de pelea, pero son peleas muy lentas. Teniendo Street Fighter en volabas, la mesa, pero en 2D. Difícilmente era algo llamativo. Si Street Fighter es como el blueprint de un juego de peleas, Dragon Ball por alguna razón ignoró eso totalmente. Ya me acordé, era Dragon Ball GT Final Bout y era de PlayStation. Sí, tienes toda la razón, claro. Que salía el Cocoon con su ropita azul en la portada negra, y eso para mí esa fue la primera experiencia de tener Dragon Ball entre las manos, ¿no? O sea, es decir, de poder jugar con los personajes de Dragon Ball en serio, más parecido a los intentos de NES ahí todos culeros. En Chrono Trigger tenías como si fuera Dragon Ball, no siendo Dragon Ball, con viaje en el tiempo y con espadas y... Oye, pero además, a ver, espera. Yo, de nuevo, ¿no? Los turn-based RPGs no son muy mi onda. Nunca lo han sido. Pero... Si no recuerdo mal, había animaciones al principio de Chrono Trigger, así como animadas tal cual por Akira Toriyama. Esto fue en el re-release, porque el juego salió originalmente para Super NES. Ajá. Y posteriormente lo portearon para PlayStation. Ah, tienes toda la razón. En PlayStation ya le pusieron es que yo recuerdo eso, bonita, y la animación de la entrada era como ¡wow! O sea, esto es como un intro de anime, ¿no? Tal cual. Entonces el cartucho de Super Nintendo original no tenía eso. No tenía. Tenía pura... Un gráfico. Gráficos, 16 bits. Y otra cosa importante, la música, ¿no? Sí. La música es increíble hasta la fecha. Yo creo que es el soundtrack que más escucho. Órale.
Porque hacemos esto los que jugamos videojuegos, Claro, llámenos locos, pero de... escuchamos por placer música de videojuegos. Y hay videojuegos que tienen una música maravillosa. Sí, ¿no? sí, maravillosa. sí. Ya deberíamos dedicarle ahí luego una charlita a mejores soundtracks de videojuegos, ¿no? Y todo eso. Aparte que, bueno, cuando jugué Chrono Trigger, por supuesto que no sabía nada de inglés, ¿no? Entonces era jugártelo con el diccionario al lado o llevárselo el manual al maestro de inglés de la primaria para que más o menos te dijera de qué se trataba. Entonces, obviamente, en su momento nunca lo terminé. Mi nivel de inglés no daba para tanto, pero lo disfruté muchísimo. Oye, y acabas de mencionar algo que para mí es fundamental también en esta generación de videojuegos. Manuales. Amaba los manuales. Sí. El manual era el primer acercamiento cuando ibas en el camión o en el carro de regreso a casa de comprar tu videojuego. Yo eso hacía. Abrías la cajita y sacabas el manual. E ibas viendo las ilustraciones y los monitos y los ataques, que obviamente eran mucho más gráficos y claros en el manual, mucho mejor ilustrados. Pero tu imaginación infantil empezaba a volar, ¿no? Desde el momento en el que abrías el manual. Y el momento en el que yo sentí que se había perdido un pequeño pedacito de mi inocencia en la historia de los videojuegos fue la primera vez, me parece que debe haber sido un juego de PlayStation 3, que abrí un juego y no tenía manual. Y no tenía nada. Y era un disco macuarro sin nada dentro de la caja. Y sentí mi corazoncito así como... ¿Dónde está mi manual? Porque PlayStation 2 y todavía al principio de la generación de PlayStation 3, antes de que inventaran esta mamada de... Es paperless el juego, ¿no? Claro. Que a mí se me hace una excusa totalmente. Sí. Para no imprimir y no invertir en ilustradores y ahorrarse varo, ¿no? Porque finalmente producir un disco... es el formato más barato, ¿no? De repartir un videojuego físico. Mucho más que un cartucho. Que ahí está la razón por la cual PlayStation fue un putazo. O sea, y la piratería. Claro. Y la piratería. Porque, digo, off topic, era lo que ofrecía PlayStation que Nintendo, imposible de hacerlo con sus cartuchos. Les costaba, creo que $1 reproducir un juego en un CD. Claro. Bueno, manual aparte, ¿qué fue en Chrono Cross? ¿Qué fue ese detalle? ¿Qué fue esa cosa? Perdón. Sí, ya me estoy yendo a Play 1. Chrono Cross. Ya me fui a la secuela. Sí, ya sé. No, pero ¿qué fue en Chrono Trigger? Esta cosa, este detalle, ¿fue algo en la jugabilidad? ¿Fue la combinación que mencionas? ¿Fue la música? ¿Fue los gráficos? ¿O hubo algo que tú dijiste? Es que cuando juego esto, cuando me hace sentir esto, las batallas son así. Mi pregunta más bien es, ¿cuál fue el detalle de gameplay, de jugabilidad que te enamoró en ese juego? Híjole, pues fue mi primer acercamiento al turn-based. Entonces como que darte ese momento de a ver qué vas a hacer, quieres atacar, quieres usar magia, quieres usar un ítem, y de tener pues como tu party, ¿no? En tus personajes, que cada uno con diferentes habilidades, uno que para curar, otro y los ataques combinados, donde podías cargar tu barra de acción. Y si la combinabas con los otros personajes, hacías ataques dobles, ataques triples. Eso me volaba la cabeza. Ok, entonces para ti el turn-based fue algo positivo. Sí, Yo sí, la primera vez que me totalmente. topé con el turn-based, que fue más o menos en esta generación, y fueron juegos como Chrono, como Final, los primeros Finals, ¿no? Que se portearon o se pasaron de Oriente a Occidente a Super Nintendo. Para mí fue una cuestión muy rara porque era como, a ver, yo podría estarle pegando con mis botones a este monito en la cabeza, pero tengo que usar un menú y leer para que mi monito se mueva y haga cosas. No, o sea, no. Entonces yo amo el RPG action, ¿no? O sea, para mí el action RPG. Hay algo en mí que hasta la fecha me dice, a ver, este juego no depende, cuando es un turn-based me dice, este juego no depende de tu habilidad. Depende de tu selección de opciones, pero tú no puedes esquivar un golpe, o tú no puedes, o sea, tu habilidad no te sirve para evitar el daño, o sea, no sé. Entonces hay algo que me dice, bueno, en realidad como que no estoy jugando, ¿no? Claro. Y por otro lado, yo soy un muy enamoradizo jugador de rol de mesa, ¿no? O sea, me gusta mucho jugar en mesa. Nosotros tres ya hemos tenido la experiencia de jugar con nuestros respectivos vampiritos por ahí. Nos hemos chupado la sangre, entre otras cosas, pero realmente no, o sea,
mi cerebro no puede trasladar la experiencia chingona de tener una hojita y un lápiz en la mesa a tener tener que jugar turn-based, no sé. Sí. Algo que también, digo, parte de la magia y de la maravilla es los RPG, cómo te contaban toda la historia, una historia larga, ¿no? O sea, que tenían el tiempo, como era leído, ¿no? Donde tenías que leer, se tomaban el tiempo de desarrollarse la historia, los personajes, entonces no era uno como que ya, press start, te empiezas a jugar, punto A, punto B y vámonos, ¿no? Como que se daban ese tiempo de, bueno, es una historia, te vamos a contar una historia larga que vamos a ir desarrollando. Ese era otro poco a gran poco. punto a favor de los turn-based RPGs. Claro. Tenías 30, 40 horas de juego en un cartucho y otros juegos te los puedes quemar en una tarde, ¿no? Así Entonces eso también estaba chido. Eso lo reconozco, ¿no? Era el maridaje perfecto, las historias largas y bien contadas con creo que la mecánica de juego de batalla por turnos se prestaba muchísimo para ese tipo de historias bien contadas. Jesus, que no eres el maridaje de Fer. Entonces... sí. Sí, no lo sabemos. ¿Cuál fue ese juego? ¿Cuál fue ese cartucho, esa cosa, esa experiencia personal que dices, lo amo, lo mamo, lo sigo jugando, lo imagino y lo sueño? Aquí entra lo interesante o lo bonito de esta generación en particular de videojuegos. Creo que a diferencia de muchas otras, tiene una cantidad enorme de juegos que puedes considerar como el número uno, como juegos casi perfectos. Como ya lo mencioné hace un momento, entre ellos está Donkey Kong Country, los posteriores Mega Man X. Pero si tuviera que decir uno que diría, este es mi favorito, creo que sin duda sería Yoshi's Island. La famosa o infame, dependiendo de lo vean, secuela de Super Mario World, donde hay un bebé llorando todo el tiempo, todo se ve rosita, pintado con crayolas, eres un dinosaurio niñera y apuntas con burbujas al aire. Es una jugabilidad muy peculiar. No sé de qué hablas cuando dices infame. Voy a hacer como que no lo dijiste. Pero... Bueno, para mucha gente fue un shock el brinco, ¿no? De la jugabilidad de Super Mario World, que era un plataformer clásico con los elementos en esteroides de NES, de que ya teníamos de la franquicia, a un juego que era muy diferente. Para ti esa diferencia claramente fue positiva. Totalmente. La dirección artística creo que fue una de las partes que más me llenaron el ojo. Justamente esa adecuación gráfica a emular los crayones, los colores muy, muy vibrantes. Y al final de cuentas también creo que esta fue como la punta de lanza de cómo Nintendo de pronto empezó a experimentar mucho con... Yoshi se empezó a volver como el sinónimo de vamos a experimentar gráficamente con este personaje. Y ahí fue lo que lo inició todo. Y también gráficamente hablando en cuestiones de avance, sí creo que empuja los límites de lo que la consola puede hacer, de lo que el Super Nintendo podía hacer. Visualmente hablando, lo empuja al máximo. Yo nunca disfruté la jugabilidad de esta secuela, pero todo lo que tú mencionas sí me gustaba. O sea, el arte es precioso. Yoshi's Island creo que es el juego que más recuerdo que tiene textura. No sé si me entiendes, ¿no? Pero tiene una textura, parece como que estás viendo realmente algo escaneado, real, más tangible o tridimensional en los fondos de lo que jamás habías visto antes. Este diseño que tiene outlines muy gruesos y todo a mí me parecía muy atractivo. Pero nunca disfruté al bebé llorando y el hecho de que creo que te pegaban y se iba volando como en una burbuja y tenías que recuperarlo si no perdías. 9 segundos tenías para recuperarlo si no. Esta sensación era estrés puro. Eso, pero para mí, o sea, por ejemplo, para mí Mario era un juego de prueba y error en mi paso, ¿no? En mi tiempo. Era como, ok, si yo me caí, si yo me morí, si yo la cagué, pues reinicio. Pero esta onda de se te va el bebé y tienes que correr, no sé, me molesta un poco, y esto es algo que nosotros tres hemos platicado hasta la fecha. Me molesta un poco cuando un videojuego tiene prisa de que termines una acción o lo juegues. Esto es algo que alguna vez platicamos o que yo les comentaba con Resident Evil 2, que a mí me gusta mucho más, por ejemplo, la dinámica de Resident Evil 2 original, que es como, pues tú juegas y matas zombies y haz tu paso, a la dinámica del remake donde es como hay un pendejo gigante persiguiéndote
y no puedes explorar esta área y no puedes tardarte y tienes que correr y tienes que avanzar ya. Y eso me hace sentir como expulsado del videojuego, como si el videojuego no quisiera que lo jugara. Sí, como tomarte tu tiempo, ¿no? Explorar y todo. Pues eso es lo que yo quisiera, y al mismo tiempo estos juegos me hacen sentir como apúrate ya, juégame, termíname. Y eso era una sensación que me generaba el Yoshi Island, ¿no? O sea, el bebé llorando y toda esta madre, no sé. A mí me desesperaba un poco como niño. Como adulto, ahora que tengo mi SNES Mini y que tengo ahí mi Yoshi Island y toda la madre, he querido darle una segunda oportunidad. No me he dado el tiempo, pero creo que sí es un juego que como adulto voy a disfrutar más que como niño. Y que se nota desde temprana edad el rechazo al infante, al chamaco llorando y que no quiero hijos y todo. Sí, crucifíquenme por eso, pero eso sí, como que no. Pero creo que en esta mesa no estoy solo, ¿verdad? No. y sin embargo, Jesus ama Yoshi Island. ¿Por qué? Totalmente. O sea, ya dijiste, bueno... Ya abundé muchísimo en cuanto al gameplay, en la dirección gráfica. El gameplay es muy intuitivo. A final de cuentas, no deja de ser un juego... es un Mario. A veces nos olvida que los juegos de Yoshi, a final de cuentas, son una extensión de la franquicia de Mario. Y como tal, pues, tienden a ser juegos bastante bien trabajados. Que de verdad no los lanzan hasta que no de verdad están conscientes, están seguros de que es un producto bien hecho, y creo que el juego lo demuestra muy bien. La mecánica de atacar disparando los huevos sin albur. Yo jugué mucho eso en la adolescencia, más que nada. O sea, le quería disparar a todo, pero no se me hacía. Pero bueno. Jugabas con los rebotes. También en el apartado gráfico, volviendo un poquito, pareciera que se respalda mucho el juego en esto. Tienes... Y sí. Por sí solo se sostiene el gameplay, pero también acuérdense de esos gráficos tridimensionales de pronto, con los jefes sobre todo. Sí. Era fantástico. Y en retrospectiva, saber que un Super Nintendo era capaz de desplegar gráficos tridimensionales era algo, porque pues todavía estábamos un poquito alejados de que el 3D acaparara toda la industria. El Star Fox era como nuestro ejemplo, ¿no? Pero ahora que lo vemos como adultos, pues era un 3D falso, como muy rudimentario, ¿no? Porque ni siquiera era poligonal, unos poligonotes. ¿no? Bueno, era semi-poligonal o violentamente corriendo poligonal. A 13 cuadros por segundo. Sí, se atoraba horrible en la consola y todo. Ahorita ya en emulación, pues creo que ya corre un poquito más decente, ¿no? Decente, sí. Oye, y bueno, antes de pasar al siguiente, ahorita que comentaba Jesus de la jugabilidad, una anécdota un poco enfermita, es del diseño de niveles y de los puzzles. Me acuerdo que me gustaban tanto y me obsesionaban tantos que tengo el recuerdo vivido de estar en el salón de clases en primaria dibujando en mi cuaderno el layout de cómo era el nivel y cómo lo iba a pasar. Entonces, para cuando llegara a mi casa, es de que ya sé cómo pasarlo, porque me lo pasé en la clase de matemáticas. Claro, nadie aquí aprendió nada, pues, en la primaria. Pero eso era bien padre. Había una conciencia constante de que querías mejorar en el juego, incluso cuando no era profesional. Era simple diversión. Pero esto que dices, yo también lo experimenté, ¿no? De cuál va a ser mi ruta, mi plan, mi forma de abordar este reto cuando llegue, ¿no? Y era muy padre que te juntabas en el recreo con tus amiguitos y te podían platicar. Yo ya lo pasé. Y lo que yo hice fue esto. Y lo que tienes que calar es que le apuntas con los huevos de acá. Y esa estrategia era valiosísima. Porque nosotros también, pues, no crecimos con internet. No crecimos con Google. No crecimos con... De hecho, o sea, lo poco que tuvimos de internet en la infancia, la internet no estaba plagada de juegos, estrategias. Ahorita te atoras en un juego 10 minutos. Lo mandas al cuerno. Googleas rápido cómo pasar a este jefe o cuál es la estrategia, cómo chisear a este jefe, ¿no? Te sale un video hay unos que yo veo mucho que se llama Help Me I'm Stuck, no sé si los ubican, que siempre te sale como un Beto de los Muppets gritando así como ¡ah! Y dice Help Me I'm Stuck. Bueno, de repente yo agarro esos porque tienen muy buenas estrategias. Cuando estoy jugando videojuegos difíciles, ahorita que estaba jugando ¿cómo se llama esta cosa? El que no es Dark Souls 2D con un monito de cabeza blanca.
Hollow Knight. Hollow Knight, gracias, perdón. Estaba jugando Hollow Knight, que tiene unos jefes bien pesaditos de repente. Y usaba mucho este recurso. Nosotros realmente solo teníamos el boca en boca. A mí todavía me llegaron a pasar passwords anotados en cuadernos. Claro, la última hoja de los cuadernos de la escuela eran el lugar ideal para pasarse passwords. ¿Sabes qué era muy padre? Y lo recuerdo. Yo tenía una libretita de passwords, pero los passwords de Castlevania, que no eran ni números ni palabras, que eran objetitos dibujados. Para mí era como todo preciosista este rollo de dibujar el pixel art para... o como el Mega Man, que era como una retícula similar a jugar Battleship. Pero era como... sí era numérica, ¿no? Ahí sí era numérica. Sí, eran creo que una retícula de 3x3 o 4x4 y tenía los puntitos ahí distribuidos. Ah, ya sé cuál dices. No, yo estaba pensando en Mega Man X, que eran números tal cual. En una retícula era como 5x5 y te salían estos monitos como con el gorrito de construcción, no me acuerdo cómo se llamaban. Y era una retícula. Algo, porque ya nos estamos extendiendo, ya estamos platicando mucho, vamos a empezar a divagar. ¿Hay algo de esta generación, de esta consola, de este momento, que no hayan platicado hasta el momento, que quieran agregar a manera de cierre? ¿Algún detalle? ¿Hablar del cierre de la consola de Super Nintendo? ¿Hablar un poquito más de Sega? ¿Hablar de los chips más avanzados al final de la consola? ¿Algún otro jueguito que digan, bueno, este no fue el número 1, pero fue el número 2? ¿Con qué quieren cerrar? Yo iba a hablar de Donkey Kong Country, sí. Nos apremia ya un poco el tiempo. Lo podemos dejar para el arranque del siguiente programa o olvidarlo por completo, no hay problema. Para mí Donkey Kong Country, bueno, ya lo saben, ya lo medio mencioné, fue esta combinación también como Jesus, ¿no? Lo gráfico, con un gameplay, con lo burlesco y juguetón de los personajes, con una jugabilidad de 2 más simultánea, estos fondos con un paralaje hermoso y todo. Las mascotas, ¿no? Que tenías al rinoceronte y al perico y la cópera, eso era fabuloso, ¿no? Pero también para mí Donkey Kong me trajo la obsesión por los secretos. Porque aunque Mario tenía secretos, Donkey Kong los tenía refundidos. O sea, de repente tenías que suicidarte en una parte del nivel a ciegas, confiando en que iba a haber un barril abajo que te iba a rebotar hacia un techo, avanzar por el techo a ciegas, caminar, tirar una llanta, rebotar en la llanta y luego caer en una nuez para que saliera una letra dorada. No, era una cosa de enfermos, pues. O sea, tenías que ser un enfermo mental. Y creo que yo lo era, de alguna manera, porque yo descubrí todas esas cosas sin una guía, ¿no? De repente, sí, Nintendo Power era tu aliado y te decía dónde suicidarte. Club Nintendo era Club Nintendo, sí. Era el Club Nintendo. Pero a veces era nada más una cuestión de prueba y error. Y extraño ser el tipo de persona que tenía el tiempo, la paciencia y la emoción de querer obsesionarme así. Porque ahora también, o sea, ciertos juegos me obsesionan y me gustan, pero hay algo que me dice, ok, bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿realmente voy a pasar 4 horas suicidándome en lugares a ver si encuentro algo? No, lo voy a googlear, no mames. O sea, la vida adulta lo arruina todo. Sí, lo siento, sí, pero eso sí, ¿no? Pocas veces creo que voy a poder volver a experimentar la emoción total de música, de gráficos, de gameplay que tuve en esa infancia. Pero bueno, nos quedan muchas generaciones de las que hablar y seguramente tendremos más juegos que nos hayan provocado más cosquillas en distintos y nuevos lugares. Pero respectivamente, ¿algo que agregar? Digo, pues nada más para cerrar. Pues dejamos muchísimos juegos fuera, ¿no? Pues claro. El Super Nintendo es una gran consola con una librería muy amplia de juegos que tienes experiencias de todos, ¿no? Tortugas Ninja, viaje en el tiempo, ir a las diversiones Moy, ver la maquinita y saber que lo podías seguir jugando en tu casa. Claro. Que no era exactamente gran el mismo. Pero era un muy buen port, sí. Era un muy buen puerto, sí. Entonces, pues sí, digo, hay muchísimos juegos. No, Street Fighter 2, Mortal Kombat. A mí me encantaba Mortal Kombat 3 porque era la versión de cartucho. No tenía los loading times que tenía la versión de PlayStation 1. O sea, aunque la versión de PlayStation 1 se veía más fresona,
El otro era jugabilidad rápida. Tenía un roster enorme. Sí. Killer Instinct, Pocky Rocky. O sea, puta, había unas joyas maravillosas. Sí. El tener tus cartuchos de color. El cartucho rojo de Maximum Carnage. El cartucho rojo de Doom que corría del ano en Super Nintendo. Es asqueroso. Es debatiblemente la peor versión de Doom. Sí. Bueno, también está la de creo que es ¿La de impresora? He visto correr No, Doom Sega a base CD. de papas. A base de papas. Funcionando con electricidad de papas. En una calculadora. Con mejor frame rate que en Super Nintendo. Lo siento. Era horrible ese puerto. Ya lo vi, de hecho. Era horrible. Bueno, No, yo sí quisiera agregar que no dejemos tan fuera a Sega Genesis. Me queda bien claro que aquí de verdad somos como muy Team Nintendo. Cuentan ustedes, sobre todo Fer, historias de haberlo vivido en tienda. Yo de verdad no tengo una memoria en la cual Sega lo haya visto en tiendas departamentales. no, nunca. La mayoría de las personas que yo conocí en su momento que tuvieron la consola fue porque algún pariente se los traía de Estados Unidos. Sí. O si era como más cargado, era más difícil encontrarla, al menos en lo que yo recuerdo. Pero sí, mi acercamiento con Sega Genesis, pues lo recuerdo con mucho gozo. Y Sonic the Hedgehog es la respuesta más la mascota, más clara. es la mascota. Es la respuesta Sí. a Nintendo. Sí, Y es lo suficientemente distinto como para considerarlo algo separado de lo que hace Nintendo. Claro. O sea, creo que lo que consiguieron con este juego Sega y que lo siguieron replicando en los siguientes 2 juegos de Sonic es algo que Nintendo no tenía y era lo que por instantes te hacía querer tener las 2 consolas, pero pues eso no era posible en aquel entonces. Sí, claro. Sonic era rápido, ¿no? Sonic era pasa al nivel lo más rápido que pueda. Sí. Pero a mí me Ir confundía. rápido. A mí me confundía como niño. Para mí era como, no estoy haciendo nada. O sea, esta madre está dando vueltas, Está dando salió vueltas. volando y luego se frenó de trancazo y yo no hice nada, ¿no? O Para sea, mí era me estoy perdiendo de tantas cosas por ir tan Sí, rápido. ¿no? también, Es como que me que era quiero como lo que- regresar, sí. quiero agarrar más Pero el juego cosas. estaba tan bien crafteado que te permitía hacer eso. Sí. Y también otra parte que tenía era que Sonic era rey en el sentido de que tenías múltiples caminos para llegar al goal. Y podías permitirte no agarrar ciertas cosas o siempre descubrías algo distinto. Si tenías como la paciencia suficiente, y es raro que mencione paciencia porque Sonic es un juego altamente dinámico. Pero si tenías la paciencia suficiente, puedes descubrir un chingo de cosas que de verdad le agregaban muchísima rejugabilidad. Mi primer experiencia Sega, porque de nuevo, como dice Jesus, era imposible tener 2 consolas. O sea, eso era de millonarios, pues, ¿no? Claro. Mi primer juego Sega fue una muy mala experiencia, pero que también me causó una muy buena impresión. Javier y yo, en quinto de primaria, éramos enemigos mortales, nos odiábamos, no nos queríamos ni poquito. Pero nuestras mamases en algún momento decidieron que íbamos a tener un playdate, así como porque, o sea, se van a caer bien o vamos a seguir teniendo problemas con la maestra, ¿no? Entonces, me obligaron literalmente a ir a casa de este fulano a jugar. Y yo llegué y el vato tenía 0 interés en mi vida y mi persona. O sea, era como, no quiero interactuar contigo, no quiero hacer nada. Entonces, ahí está mi Sega, ¿no? Y fue como... ok, bueno, no hay problema, ¿no? Y el primer juego que yo jugué fue Jurassic Park en Sega. Mal. No mal, o sea, no era un gran juego. Ahora definitivamente no es el mejor para adentrarle de lleno a la consola. Ojo, pero espérate. ¿Te acuerdas la porquería que teníamos en Super Nintendo Jurassic Park? Un top-down, Sí, ese así juego como... de Over the Top View. Over the top, que no tenía continuous, no tenía passwords, no tenía nada, lo tenías que acabar en una sentada. Y que la menor provocación pasaba un Velociraptor y te chingaba. Te mataban o luego entrabas a First Person View y hacías un primera persona con gogles en la oscuridad. Rarísimo. Bueno, eso era lo que yo había experimentado en Jurassic Park. Y de repente veo estos gráficos de Sega donde Alan Grant, pues obviamente los veo y digo, no mames, no parece Alan Grant, pero en aquel entonces yo veía el monito y decía, güey, esta es la película. ¿Por qué en Sega sí obtuvieron la película en juego y yo tengo que tener este top-down madreado en Super Nintendo? Cosas Entonces que ni se parecen. me causó una impresión muy clara gráfica
y de tecnología que yo no entendía. Y por supuesto, Javiercito me dejó muy en claro que nunca lo iba a tener porque su papá se lo había traído a Estados Unidos y eso era para gente de dinero, ¿no? Entonces, yo siempre vi Sega a través de los ojos de esta experiencia que fue como... Sí, es cierto. Sega es la consola no local que no puedo comprar aquí, que es para ricos y que es más para adultos edgy, adolescentes. Y pues yo, ¿para qué me quiero meter en eso, no? Entonces, esa fue como mi experiencia. Eventualmente, ya como adolescente, en puertos y en emulación y todo, empecé a experimentar Sega y fue como, tiene muy buenos juegos. Aladdin en Sega, ¿no? Que es muy bueno. Es en mi opinión, el superior a la versión de Super NES. Güey, tenías una espada. Y es un juego completamente distinto. Es otro juego, sí. Creo que la mayoría, puedo decir con seguridad, que vivimos engañados durante años pensando que era el mismo juego en ambas consolas. Nintendo, sí. Pero son juegos que se desarrollaron completamente separados uno del otro. Sí. Y eso también está bien chingón porque tienes dos sabores completamente distintos de la misma película en dos consolas diferentes. Hemos dado una embarrada de crema muy superior en el pastel de la cuarta generación. Vamos a ver cómo avanza esto, si continuamos con la cuarta, si brincamos a la quinta. Pero lo que sí les puedo decir es que el día de hoy nos hemos extendido como queso demasiado fundido en una tortilla y este programa termina más o menos aquí. Jesus, Fer, de entrada, muchísimas gracias. Hombre, al contrario, muchas gracias, Sergio. Y un gusto estar platicando con ustedes de lo que nos gusta. Estos muchachones me estarán acompañando, pero también posiblemente tendremos a sus respectivas esposas. También tendremos a lo mejor otras voces invitadas. En algunas ocasiones de esta temporada quizá hable yo solo. No sé cómo va a funcionar, pero lo que sí les puedo decir es que me gusta tener esta diversidad en los micrófonos debajo del puente del troll. Me siento mejor acompañado. Esta pandemia nos ha pegado duro a todos de distintas maneras y una de esas maneras es la soledad. Así que si puedo traerles varias voces, hablando como buenos amigos, haciéndoles compañía en esta tarde, lo voy a seguir haciendo. Y como siempre les digo, muchísimas gracias por escucharnos. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.